Bien, pues hoy estamos entrando, continuando en el capítulo 4. El capítulo 4 ya es oficialmente la segunda parte de la primera carta de Pablo a Timoteo. Así que la semana pasada nosotros entramos en esta segunda parte y empezamos con el tema de los falsos maestros, una vez más, como habíamos visto al principio de la carta. La carta empieza, el capítulo 1, mirando los falsos maestros. A la mitad de la carta tenemos este gran himno que comentamos en el capítulo 3, versículos 15, 16. Luego después, en el capítulo 4, volvemos a arrancar con el tema de los falsos maestros. Y a continuación tenemos una serie de mandamientos. He puesto 10 mandamientos. Curioso, ¿no? Todos conocemos los 10 mandamientos. Y cuando entramos en el capítulo 4, de hecho, estamos una vez más en nuestra línea azul. Estamos mirando el tema de la importancia de la vida espiritual de Timoteo, que Pablo le habla claramente a ese aspecto tan importante de la vida personal, es lo que vamos a ver hoy. Pero tenemos en esa sección 10 mandamientos. Ahora los he marcado en verde para que podamos ver lo que está pasando. Y ya fácilmente miramos y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamientos. Ahora, es curioso notar, en el primer párrafo realmente solo tenemos 2 mandamientos y luego en el segundo párrafo es donde tenemos 8 mandamientos, mandamiento tras mandamiento, pero en toda la sección tenemos la sensación de que Pablo está escribiendo a Timoteo diciendo, Timoteo, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Bueno, arrancamos con este texto en el versículo 6. Dice así nuestra traducción, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Creo que esta frase realmente es la semilla de todo el pasaje. O sea, todo el pasaje, el tema es cómo podemos ser un buen siervo de Jesucristo. Ahora, antes de continuar, igual me dices, pero vamos a ver, David, Timoteo era un pastor. Ese pasaje está bien para ti, para Jeremy, pero para el resto de nosotros, y como hemos visto en otras ocasiones, ese tipo de pensamiento no nos conviene cuando llegamos a un pasaje así. La verdad es que lo que está diciendo Pablo a Timoteo, aunque escribe a un pastor, la verdad es que lo que está diciendo es aplicable a todos los hermanos. Una vez más, nosotros entendemos que no hay 2 niveles de cristianismo. Cuando hablamos de los distintivos bautistas hace unas semanas, en estas sesiones que tuvimos sobre la membresía, dijimos, una de las cosas que tiene la iglesia bautista es el entendimiento de que no hay división entre los cristianos, no hay laicos y clérigos. En la iglesia de Roma hay una división enorme. Una cosa es pertenecer al élite de la iglesia, a lo que son los clérigos, y otra cosa es pues ser un laico, una persona a pie de cañón, es otra historia. Nosotros entendemos que no hay tal cosa. Sí, hay pastores, hay diáconos, pero no es que Dios pide cosas de los pastores y diáconos que no desea ver también en la vida de sus hijos. Por lo tanto, aquí en este pasaje tenemos ese pensamiento de ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hay que hacer para ser un buen ministro de Jesucristo? Eso es lo que Pablo trata aquí y lo que vamos a ver en estos 10 mandamientos. Pero si notamos lo que está pasando en este versículo, notamos algo interesante. Dice, si esto enseñas a los hermanos, vale, esto forma parte de, digamos, el ministerio público de Timoteo. Lo he puesto aquí. Si enseñas a los hermanos, o sea, el ministerio público de Timoteo, luego dice, nutrido con las palabras de la fe, y eso tiene que ver con la vida personal de Timoteo. Ahora, he puesto aquí una traducción un poco diferente porque lo que quiero comunicar es la estructura del pasaje. Realmente el pensamiento es, si enseñas a los hermanos estas cosas y
Si estás nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina, entonces serás buen ministro de Jesucristo. ¿Vale? ¿Habéis entendido? O sea, realmente si nuestra meta es ser un buen ministro de Jesucristo, digamos que Pablo ve dos asuntos que son importantes. Y los dos asuntos tiene que ver con, primeramente, el ministerio público y, en segundo lugar, la vida privada del creyente. Y eso es lo que vamos a tomar como estructura para nuestro tiempo en la palabra en esta mañana. Así que empiezo primeramente con ese pensamiento del enfoque del buen siervo. El buen siervo tiene que tener un enfoque en su vida, decir, mira, quiero que mi vida cumpla sus propósitos. El buen siervo no puede estar sencillamente llevado por el viento a donde sea. Entendemos que hay mucha gente que vive así. Hay gente que vive sencillamente en base de donde sopla el viento. Y si el viento les sopla para allá, pues allá están. Y si luego después les sopla para acá, pues aquí están. Pero el pensamiento es que el buen siervo tendrá que tener un enfoque. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer? Si mi deseo es un día llegar a la presencia del Señor y escuchar estas palabras, bien hecho, siervo fiel. Esas son las palabras que Cristo nos enseñó en su parábola. Si mi meta, mi aspiración es ser un fiel siervo, un buen siervo del Señor, tengo que mantener un enfoque en mi vida. ¿Cuál es el enfoque? Primeramente, aquí Pablo habla del ministerio público de Timoteo. Ya lo hemos hablado de enseñar a los hermanos estas cosas. Pero si miramos realmente la palabra, se podría traducir de otra manera. Igual tienes otra traducción o igual comparas otras traducciones y notarás que quizás otras traducciones no dicen enseñar, porque la palabra no es la palabra habitual que usa Pablo cuando habla de enseñar. Y he puesto aquí, por lo tanto, entregar o recordar. Interesante este pensamiento de que Pablo dice, Timoteo, si quieres ser un buen siervo, tendrás que enfocar en lo que es el ministerio que Dios te ha dado. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que asegurar que lo estás entregando a los hermanos, estás recordando a los hermanos, que lo mantienes presente en su mente. ¿Qué es lo que tiene que mantener presente en su mente? Bueno, él dice, estas cosas solo podemos entender por lo que viene antes. Acaba de hablar en los versículos anteriores sobre los falsos maestros, la falsa doctrina, y dice, esto es algo que tienes que mantener delante de los hermanos. Si quieres ser un buen siervo, tienes que mantener delante de los hermanos los peligros que hay. No todo el que dice, Señor, Señor, realmente conoce al Señor. No lo digo por ser malo, lo digo por ser bíblico. Cristo dice que un día llegarían delante de él y dirán, pero Señor, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre? El mero hecho de que una persona haga un milagro no significa que nosotros con los ojos cerrados tenemos que ir detrás y todo lo que dice esta persona es verdad. Cuidado, muchos llegarán y dirán, hice milagros. Señor, ¿no hemos echado fuera demonios? Qué impresionante, ¿no? Una persona que ejerce una autoridad sobre las fuerzas espirituales, cuidado, Cristo dice a estas personas que habían hecho milagros, a esas personas que habían echado fuera demonios, perdón, no te conozco. Yo no te conozco. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y Pablo le dice a Timoteo, haces bien en mantener esto delante de los hermanos. Pero conforme seguimos leyendo el pasaje, empezamos a entender que esto se amplía. Dice el versículo 11, manda y enseña estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, aquí yo creo que ya edifica sobre lo que ha dicho antes. O sea, va a hablar de la vida privada de Timoteo y va a decir, Timoteo, esto lo tienes que enseñar también a los demás. Tú tienes que hacerlo, pero debes también enseñarlo a los demás. Y termina el pasaje con esta
ese mandamiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Obviamente, aquí tenemos el ministerio público de Timoteo. Timoteo, guarda el ministerio, guarda lo que estás haciendo. Eso tiene que ser una prioridad para ti. Bueno, tenemos primeramente el ministerio público y en segundo lugar tenemos la vida privada. Pablo usa una frase que cuanto más medito en esta frase me encanta la idea. Dice que el buen siervo de Jesucristo ha de nutrirse con las palabras de la fe y de la doctrina. Nutrirse con las palabras. Yo creo que entendemos más y más cosas sobre la nutrición. Yo digo creo porque obviamente si miramos atrás no es que nadie en el pasado haya pensado en la nutrición, pero definitivamente hay momentos en la historia en que la gente quería mantenerse viva y no pensaban en lo que comían. Comían lo que podían pillar. Recuerdo una vez, estoy hablando de esa generación, ¿no?, que creció posguerra y tiempos difíciles, ¿no? Recuerdo una vez que, bueno, los que me conocéis sabéis bueno, los que me habéis conocido en el pasado, sabéis que he tenido siempre pensamiento de intentar plantar cosas en la tierra. Los que me conocéis en el presente ya sabéis que cada vez más me voy alejando del pensamiento porque me estoy desanimando total. El caso es que me ha costado tener plantas y cultivación, y sospecho que es cuando hicieron la obra, tiraron todos los escombros a la tierra y por eso tengo una tierra malísima. Pero lo curioso, con todo lo que me ha costado plantar 4 cosas y conseguir 4 tomates y un melón, un día vino mi suegra a casa y dice, lisones. Y resulta que la mala hierba que estaba creciendo en la mala tierra esa, mi suegro dice, eso está muy bien en la ensalada. Pues fuimos, lo cortamos, lo pusimos en la ensalada. Digo, por una vez que he producido algo en mi huerto, lo vamos a comer hoy. Ese pensamiento de, pues hay generación que sabe que se puede comer lo que otros pues cortan y piensan que es mala hierba. Pero nosotros entendemos hoy en día que, oye, es importante no que comas sencillamente, sino lo que comes. Y que se busca comer no simplemente para decir, he comido hoy y vivo otro día, sino como porque repercuta en mi salud física, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Eso entendemos que cómo comemos es también muy importante y no todo lo que se vende en la tienda realmente conviene para nosotros en cuanto a la nutrición. Y aquí tenemos el pensamiento. Timoteo, no solamente tienes que mirar el ministerio público, sino también tienes que mirar tu vida privada y dice, mira cómo te alimentas, mira bien lo que estás metiendo dentro y tú cuida tu dieta. Pero no estamos hablando de la dieta de comida, estamos hablando de lo espiritual. Y Pablo encarga a Timoteo con esa importancia de cuidar bien su dieta. ¿Por qué? Dice, mira, ten cuidado de ti mismo. Ya hemos comentado esta frase cuando hablamos de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo, mira a ti mismo. ¿Por qué? Porque como entendemos en la parte física, cómo nos alimenta puede causar problemas a largo plazo. Es verdad que hay muchas cosas que nos gustan. No sé, yo voy a tirar unos ejemplos por ahí y luego después cada uno puede agarrar el ejemplo que le corresponde, ¿no? Pero hay los que ven los donuts, estos que venden, ¿no? Es un donut y ¡ay! Van detrás. Otros que lo miran y dicen, eso no me gusta. Pero ven un buen tocino de cielo. ¿Eso tiene azúcar? A mí me encanta cuando empiezan a hacer eso. Tocino de cielo, sin azúcares añadidos. ¿Cómo que sin azúcares añadidos? Igual,
no me han puesto más azúcar, solo lleva el azúcar que lleva. Bueno, entendemos que estas cosas igual nos pueden llamar, nos encanta comer una cosa de estas, pero si comemos esto y hacemos nuestra dieta esto, ¿qué pasa? Pues nos puede salir diabetes por un lado y así obstrucción de arterias por otro lado. O sea, esas cosas tenemos que mirar bien, tenemos que tener cuidado con esas cosas. Y aquí Pablo dice, mira, Timoteo, ten cuidado en cuanto a tu dieta. Y creo que en esa misma línea dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Por cierto, eso suena un poco fuerte decir de viejas. Si nos ayuda un poco más, parece que Pablo está utilizando como una expresión ya idiomática que utilizaban. O sea, Pablo no estaba diciendo que las mujeres mayores en Éfeso estaban contando fábulas, más bien era un poco la expresión de los tiempos que las mujeres mayores pues tenían fama de contar esas fábulas por ahí y dice, cuidado, no te distraigas detrás de lo que podría ser algo que no conviene para ti, para nada. Ya había hablado en el capítulo 1 de fábulas y genealogías de los falsos maestros. En el capítulo 6 volverá a hablar de prácticas sobre cosas vanas. O sea, Pablo a lo largo de la carta sigue hablando de cosas que pueden distraernos de lo que realmente Dios tiene delante de nosotros. Así que dice, nútrete bien, come bien. ¿De qué tiene que comer el buen siervo de Dios? Esa pregunta no es difícil, ¿no? Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos para meter por un tubo en nuestra vida. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante eso de nutrirse bien de la palabra de Dios? Bueno, lo que vamos a ver es que el resto del pasaje realmente edifica sobre el pensamiento de nutrirse con la palabra. Una persona que no está nutrida con la palabra, voy a decirlo así, jamás será un buen siervo de Jesucristo. Si queremos, si aspiramos a llegar a ser un buen siervo de Jesucristo, pues aquí es donde va a empezar ese cuidado en la vida privada y eso nutrirse con la palabra día tras día tras día. Bien, vamos a ver cómo Pablo hace esto. Lo primero que dice a Timoteo, a continuación, en el 7, es, ejercítate. Ahora, estamos en los Juegos Olímpicos y por lo tanto en cualquier momento enciendes la tele y ves a gente haciendo cosas que igual no aprecias, porque no lo has intentado hacer nunca. Y a veces yo los veo y digo, pues me alegro mucho que puedan hacer eso, pero no sé ni por qué quieren hacer eso. Pero en fin, lo hacen. A veces tenemos la sensación de que tampoco es de otro mundo, hasta que lo intentamos por nosotros mismos y luego nos damos cuenta de que sí que es impresionante. Pero bueno, he puesto la imagen de este señor que está levantando aquí pesas y ya podemos ver estas imágenes. Personas que durante igual toda su vida han estado preparándose para poder competir en los Juegos Olímpicos y a nivel mundial aspirar a llegar a sacar oro o plata o bronce. Ahora, para llegar a este punto, ¿cómo llegas a este punto? Por supuesto, parte tiene que ver con algo natural. Hay personas que por mucho que se ejerciten, nunca llegarían a estos niveles, eso está claro. Pero esto aparte, encima de la parte que es la dotación natural, ¿qué hay detrás de esto? ¿Un par de horas a la semana? No. Realmente una vida dedicada a esto. O sea, vemos a estas personas que empiezan a competir y dices, qué chulo, a mí me gustaría poder hacer, pero luego dices, no sé si me gustaría
hacer la inversión que ha hecho esta persona para llegar a ese nivel. El lenguaje que Pablo utiliza es un lenguaje que en varias ocasiones Pablo emplea, y también otros autores del Nuevo Testamento, que tiene que ver con esa comparación entre lo que es la disciplina física y lo que es lo espiritual. Y aquí Pablo dice, ejercítate, es hacer ejercicio, es disciplinarse, es levantarse y decir, yo no quiero ir al gimnasio, no quiero ir a la piscina, no quiero ir a correr, pero lo voy a hacer. Y ya disciplinarse, hacer día tras día, tras día, tras día. Pero Pablo aquí aclara que no está hablando de lo físico. Dice, porque, oye, el ejercicio físico, oye, ¿es bueno? ¿Es bueno el ejercicio físico? Sí, es bueno. Pero ¿qué dice Pablo? Es provechoso, y es curioso porque lo que dice a continuación tiene dos interpretaciones. Se puede entender que es provechoso para poco tiempo, y eso es una verdad, ¿no? O sea, dicen, mira, voy a hacer ejercicio todos los días y voy a ganar músculos y voy a perder grasa, y fantástico, a lo mejor logras tus metas. Y luego después, cuando has alcanzado tu peso que buscabas tener, cuando has alcanzado llegar a poder levantar el peso que querías levantar, si abandonas, ¿qué pasa? Es que sería bonito, ¿no? Que con 20 años te pusieras en forma y de ahí estás bien hasta los 80. No estaría mal, ¿no? Yo me apunto para eso. Fantástico, pero no funciona así. Es que el ejercicio corporal es algo que es pasajero, es algo que se nos va. También la otra interpretación sería, es provechoso por poco, o sea, que realmente tiene valor, pero no tiene mucho valor. Ahora, sinceramente, da igual cómo lo entiendas en el contexto, el significado creo que podemos entender igual de las dos formas. O sea, ¿hay un beneficio en el ejercicio corporal? Sí, pero hay poco beneficio comparado con lo que sería el ejercicio espiritual. Dios mediante, en el mes de septiembre, Jeremy nos va a llevar a estudiar un libro que se llama Disciplinas Espirituales. Vale, ese es el tema, pero no se llama el libro así. Bien, vamos a ir estudiando sobre un tema y, bueno, no he visto el libro, pero imagino que en algún momento va a comentar ese texto, pero ese pensamiento de decir, oye, está bien que hagamos ejercicio físico, muy bien, muy importante, yo lo recomiendo, ¿no? Pero aún más importante es que hagamos ejercicio espiritual. ¿Por qué? Si lo físico es provechoso para poco, en poco, pues lo espiritual es provechoso, ¿qué dice el texto? En todo, para mucho. Realmente es que es imprescindible. Fíjate que si tuviéramos que elegir, y no tenemos que elegir, pero si tuviéramos que elegir entre cuidar mi cuerpo y cuidar mi alma, pues más me vale cuidar mi alma, pero luego después cuida también tu cuerpo, que el Señor te dará el tiempo también para cuidar tu cuerpo. Pero es sumamente importante el cuerpo. He puesto también la frase de la piedad, porque él dice, ejercítate para la piedad. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que vimos la palabra piedad en Primera de Timoteo? ¿Recordáis? Esas preguntas son igual difíciles. Hemos hablado hace poco de la piedad. Capítulo 3, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad. Ahora, ¿cuál es el gran misterio de la piedad? Cristo fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Toda la piedad comienza ¿dónde?
en Cristo. No hay piedad sin Cristo. No hay tal cosa como una persona piadosa, en el sentido bíblico, pero que no conozca a Cristo. Cristo es el comienzo de la piedad. Ahora, Cristo es el comienzo de la piedad y ahora Pablo dice, ahora, ejercítate en la piedad. Busca crecer en Cristo de tal forma que se nota en tu vida que realmente vives esta devoción, esa relación con Dios por medio de Cristo. Ahí está la meta del creyente, tener un ejercicio diario, constante, que te lleva a tener esa devoción en tu vida, esa demostración que efectivamente conoces al Señor. He puesto algunos pasajes donde también vemos esa misma palabra. Segunda de Pedro usa la palabra y dice, los que tienen el corazón habituado a la codicia. Qué triste. Hay personas que se ejercitan, bien, nuestra traducción no lo pone ejercitarse, pero es la misma palabra en griego, pero estas personas se están ejerciendo para la codicia. ¿Cómo lo hacen? Lo practican. Día tras día, practican la codicia. ¿Ven lo que les gusta? Oh. Y practican la codicia. ¿Y sabes qué? Son expertos en la codicia. El ser humano es así, ¿no? Podemos ejercitarnos en lo malo. Dice Hebreos 5:4 a 14, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay personas que son como atletas, practican, ¿qué? La distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Todo lo que ven dicen, ¿eso está bien o está mal? Yo no lo veo bien, yo creo que eso está mal, hay que tener cuidado con esto. Ese discernimiento es importante. No debemos tragar todo lo que viene nuestro camino, deberíamos tener los sentidos ejercitados. Dice Hebreos 12:11, después da fruto apacible, está hablando de la disciplina en casa, un padre que disciplina a sus hijos. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Padres, queremos que nuestros hijos se entrenen. Sí, igual tienen un deporte también. Está bien que tus hijos vayan al deporte, fantástico, pero que también deberían estar entrenados, ejercitados en casa. ¿A qué? A escuchar la instrucción y obedecer. Esa disciplina en casa, porque aquí está la voz de un padre que ha vivido esa experiencia. En el momento muchas veces no ves el fruto. Ánimos, ¿vale? ¿Dónde están mis padres? Todos mis padres. Ánimos, que muchas veces en el momento no ves el fruto, pero sigue constante. Lo mismo que el deporte. Lo mismo que el deporte. Vas el primer día al gimnasio y entrenas el primer día, la primera semana, y terminas la primera semana y te ves en el espejo y dices, creo que me veo peor que cuando empecé la semana pasada. Voy a dejar eso del ejercicio. Oye, tienes que ser constante, continua. ¿Por qué? Porque el fruto llegará. Y padres, sed fieles en disciplinar, porque el fruto llegará después. Bien, este es el pensamiento. Así que Pablo empieza con eso del ejercicio, pero continúa en los versículos 9 y 10 y dice esto. Nosotros trabajamos y nosotros sufrimos oprobio. Pablo sabía lo que era ser odiado. Y dice, nosotros trabajamos, quiero ser un buen siervo, pero sigo trabajando, sigo sufriendo oprobio. ¿Por qué? ¿Por qué cuando es difícil? ¿Por qué debo seguir? Y la respuesta es, para poder esperar en Dios. Yo sigo trabajando, ¿por qué? Porque quiero confiar más en el Señor. Sigo recibiendo oprobio, ¿por qué? Porque quiero confiar y esperar más en Dios. Pablo así anima a Timoteo en cuanto a la vida privada y dice, haz ejercicio, Timoteo. Disciplínate en el ejercicio espiritual y luego después sigue trabajando. Quiero resumir esto con dos palabras. Crecimiento y constancia. Tenemos crecimiento y constancia
que son dos palabras sumamente importantes. Natalia, si bueno, te necesita. Constancia y crecimiento. ¿Todo proviene de qué? Todo proviene de la nutrición espiritual que nos lleva a poder crecer en ese ejercicio espiritual y tener esa constancia. Bien, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Y aquí Pablo habla del ministerio público del buen siervo. Empieza, como hemos comentado antes, esto manda y enseña. Y por cierto, aquí tenemos una palabra que es diferente para enseñar, pero Pablo está diciendo, Timoteo, cuando te pongas delante de la iglesia, esto es lo que tienes que mandar, esto es lo que tienes que enseñar. Una vez más, en el contexto, creo que aquí Pablo tiene en mente ese pensamiento de nutrirse bien, de ejercitarse en lo espiritual para poder seguir trabajando y ser constante. Bien, perfecto. Así que dice, esto manda y enseña, y luego a continuación dice esto curioso, ninguno tenga en poco tu juventud. Ahora, esta frase es curioso, ¿por qué? Porque es un mandato, pero no es un mandato para Timoteo. No está diciendo Timoteo que no te moleste cuando la gente te llame un crío. ¿Verdad? Que podría haberle dicho esto. Dice, no. Ninguno tenga en poco, o sea, realmente el mandamiento no es para Timoteo, el mandamiento es para los demás. Está diciendo, oye, congregación, escuchad, no digáis nunca a nadie, pero es que tú no entiendes, porque tú eres demasiado joven. Tú no puedes entender estas cosas. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Yo he experimentado esto muchas veces en la vida. Personas que te miran y ya con un poco de desprecio dicen, sí, pero un día lo comprenderás. Como que tú no puedes saber porque tú eres demasiado joven y yo sé más que tú. Bueno, es algo natural en la vida. Yo creo que es algo natural, un poco deducir que la experiencia nos ha enseñado las cosas y una persona más joven que nosotros no tiene nada que decirnos. Pero cuidado, cuando una persona, aunque sea más joven que nosotros, cuando comparte de la palabra de Dios, la autoridad al final ¿de quién es? ¿Del joven o del anciano de días? O sea, realmente la juventud del que comparte la palabra nada tiene que ver cuando realmente es sobre la palabra. Ahora, si un joven te empieza, eso es una de las cosas que me encanta, cuando una persona con 18 años empieza a decirle a uno que es padre cómo tiene que criar a su hijo. Bueno, tú cuando tengas a los tuyos, luego verás. O sea, eso puede ser que haya un poco de orgullo detrás de esto. Pero oye, si realmente es que Dios nos está hablando, pues escuchemos a Dios y nunca despreciemos a una persona. Pero en ese contexto creo que realmente el efecto de este mandamiento es para Timoteo. Timoteo, aunque otros te critiquen, tú sigues mandando y enseñando esto. Todos tenemos ese peligro de modificar lo que estamos haciendo en base de la opinión de los demás. Alguien nos dice algo y de repente, nos sentimos un poco cohibidos, un poco, y yo ya no voy a hacer eso. Y a veces es bueno, a veces digo, es bueno. Hace unos años mi esposa me compró unos pantalones de estos de pirata, que llegan ahí a media. Y entonces, bueno, yo tengo la costumbre, si Maribel me lo compra, yo me lo pongo. Entonces me lo puse y estaba con alguien y me miró y me dijo, ¿tú te pones eso en público? Y fue un momento que me hizo pensar, igual esa persona me aprecia y me lo ha dicho lo que 20 personas han pensado antes y la verdad es que ni sé dónde están los pantalones estos, pero no los he vuelto a poner. Igual no está mal en cuanto a algunas cosas. Igual la opinión de otros nos puede ayudar a ver lo que nosotros no vemos. Pero aquí el pensamiento es, oye Timoteo, cuando tú vas a mandar y enseñar sobre la palabra, no dejes que un comentario te desvíe.
Y qué fácil es hacer esto. Qué fácil es que alguien nos critique, que nos haga un comentario caer sobre el desprecio y dejamos de hacer lo que deberíamos estar haciendo por comentarios tontos. Pablo dice, cuidado, Timoteo, manda y enseña estas cosas. ¿Por qué? Para que pueda tener una vida ejemplar, para que tú seas un ejemplo de los hermanos. Y aquí, a continuación, da 6 elementos de la vida. Dice, primeramente, en palabra. La meta de Timoteo era hablar de una manera que sus palabras fuesen un ejemplo para los demás hermanos. Eso es muy importante, ¿no? Que Timoteo hablara de una manera que pone un patrón para los demás para poder seguir. ¿Hacemos esto? O sea, dices, un momento, David, estás hablando de un pastor. El pastor es el que tiene que ser ejemplo. No, no. O sea, el pastor tiene que ser ejemplo. Pero si es ejemplo, entonces ¿qué? Los demás deberían estar haciendo también lo que está haciendo el pastor. Y sinceramente, la congregación nunca mira solamente al pastor, la congregación siempre mira también a otros miembros de la congregación. ¿Tú sabes eso? ¿Que otros te están mirando a ti? Eso a lo mejor te entra ya un poco de miedo, ¿no? El pensamiento de que tú vienes aquí, estás sentado aquí, tú piensas que no eres nadie, pero resulta que no, que otros te están mirando a ti y quieren emular, seguir tu ejemplo. No estoy hablando sencillamente de, bueno, intento hacer porque otro me está mirando. No estoy hablando de esta hipocresía, porque así sería. Pero digo, no, si queremos ser un buen siervo del Señor, deberíamos ser conscientes de que esto es una realidad. Y quiero ser un ejemplo, en palabra, pero no solamente palabra, sino también en conducta. No solamente lo que digo, sino también lo que hago. En amor. Eso es el gran mandamiento. El gran mandamiento es, ama a Dios y ama al prójimo. Y dice a Timoteo, tienes que ser un ejemplo en amor, tanto tu amor hacia Dios como también tu amor hacia el prójimo. Estoy diciendo prójimo, no estoy diciendo hermano. ¿Recordamos al buen samaritano? ¿A quién tenemos que amar? Incluso, si eres un samaritano, a un judío que jamás se hubiera parado en el camino para recogerte a ti. Pero nosotros sí que podemos mostrar el amor de Dios al prójimo, incluso cuando no merece nuestro amor. Qué bonito mostrar el carácter de Dios, la misericordia de Dios de esta manera. En espíritu, yo entiendo aquí en su relación con Dios, en fe, en cómo confías en Dios, en pureza, cómo obedeces a Dios. Y de esta manera Pablo tira 6 palabras hacia Timoteo para decir, Timoteo, tu vida entera tiene que ser un ejemplo para los hermanos. No hay un aspecto de vida que, bueno, dame un poco de espacio, yo también soy humano, tengo que tener mis fallos. No, deberíamos estar siendo transformados hacia la imagen de Cristo, pero en cada aspecto de nuestra vida. No hay lugar para decir, ya, pero es que yo soy así. No. Como yo soy, no es lo que Dios quiere. Dios quiere transformar tu vida para que tu vida sea un ejemplo para los demás. Y finalmente Pablo habla del ministerio fiel. Y así nos devuelve a donde había empezado. Esto tienes que recordar a los hermanos, enseñar a los hermanos. Y ahora dice, dedícate a la lectura. Por eso nosotros leemos la palabra juntos. Creo que es importante también en el culto público que leamos la palabra de Dios. Dice, dedícate a esto, a leer la palabra de Dios así en lo público. No solamente te vas a nutrir en casa, sino animar a los hermanos a nutrirse. A la exhortación, eso lo entiendo, lo que tenemos en esta mañana, esa exhortación, esta predicación. Y la enseñanza, nosotros tenemos esta enseñanza específicamente, normalmente los miércoles, en nuestros estudios bíblicos. Y Pablo dice, esto es lo que tienes que hacer para ser un buen ministro del Señor. Tienes que dedicarte a la lectura,
la exhortación, la predicación y la enseñanza, los estudios. Y termina con este pensamiento: debes ocuparte en estas cosas. Esa frase es un pequeño juego con una de las cosas que había dicho antes, donde dice: no descuides el don que hay en ti, más bien cuídate a ti mismo. Es un juego de palabras en no descuides, cuídate. Y entonces dice: ocúpate en esto, cuídate en cuanto a esto, porque si haces esto y permaneces en esto, vas a mostrar el aprovechamiento. Ahora, ese lenguaje creo que igual no nos llega perfectamente, pero ¿qué significa esto de tu aprovechamiento sea evidente? La idea es que cuando vas creciendo espiritualmente, otros empiezan a notar algo en tu vida. ¿Has tenido esto alguna vez? Una persona viene y dice: ¿qué es lo que te ha pasado? Porque antes no eras así. Veo cosas en tu vida que son diferentes. Ahora, espero que la persona que haya dicho esto, espero que lo haya dicho en cuanto a lo positivo y no lo negativo. Pero ese pensamiento, ¿no? Que hay una diferencia entre antes tú te enfadabas y tú decías de todo, y he notado que ya no actúas así. Noto que tú hablas de temas que antes no comentabas. Noto que tú tienes entendimiento de las escrituras que antes no comprendías. Eso es lo normal. Ese es el aprovechamiento. Y Pablo dice: esto es lo que necesitamos, que otros vean realmente lo que es el beneficio de estar en comunión con el Señor, de estar nutridos con la palabra. Y termina insistiendo: cuida para poder persistir en estas cosas. Por lo tanto, hemos hablado de dos temas hoy: la vida privada y el ministerio público. Hemos hablado de nutrirse de la palabra para poder crecer y buscar la constancia, igual que el ejercicio corporal. Nosotros tenemos que recibir buenos alimentos espirituales, ejercitarnos espiritualmente y continuar haciéndolo, no hacerlo un mes y rendirnos. Pero en cuanto al ministerio público, Timoteo tiene que predicar la palabra, pero no solo predicar la palabra, sino ser un ejemplo él mismo. Esto es, practicar la palabra. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Ocuparse para persistir en eso. Por lo tanto, entiendo que esta primera caja, lo de predicar, esto no se aplica a todos por iguales, ¿vale? Entiendo que esta caja, eso es algo que Dios le dijo por medio de Pablo a Timoteo. Y eso no llega a nosotros, pero del resto de las cajas, ¿se puede escaquear de alguna? ¿Tenéis que nutriros con la palabra? Por supuesto. De ahí, eso es lo más fundamental. ¿Tenéis que crecer? Por supuesto. Hablamos la semana pasada de una iglesia no sana. Es una iglesia que empieza a estancarse y se olvida de su primer amor, que es precisamente lo que ocurrió en Éfeso, si recordáis. Tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, todos nosotros. Y finalmente, tenemos que tener constancia y persistir, por supuesto. Todos tenemos que buscar, continuar adelante. Por lo tanto, ese pasaje yo lo encuentro sumamente aplicable a nosotros como congregación para decir: ¿estamos en la palabra? ¿Estamos obedeciendo lo que dice la palabra? ¿Estamos creciendo en el Señor? ¿O nos hemos desanimado un poco, nos hemos echado para atrás? Tengo para concluir en esta mañana varias frases en base del texto. Primeramente, todo comienza con el Salvador. Al final, no lo he enfatizado mucho en esta mañana, pero al final de cada párrafo, él ha hablado de la salvación. Él ha hablado del Dios que es el Salvador de todos los hombres, y dice mayormente de los que creen. Todo tiene que empezar por la salvación. Termina el pasaje diciendo: si haces estas cosas,
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, el pensamiento de que el mensaje que Timoteo está nutriéndose y predicando es el mensaje de salvación. Y es importantísimo que empiezo esta conclusión con este punto. ¿Por qué? Porque este mensaje no es un mensaje que dice, esfuérzate, haz más esfuerzo, tienes que entregarte más, tienes que intentar ser mejor persona. Eso no es el mensaje del Evangelio. Eso es un mensaje de frustración. Porque si nosotros sencillamente queremos mejorarnos, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos a mejorar un poco en un aspecto de nuestra vida y cuando nos damos cuenta, otro aspecto de nuestra vida se habrá empeorado. Eso es por lo menos mi experiencia. Que todo lo que gana por un lado, pierdes por otro lado. Y por eso mucha gente termina frustrada y desanimada. Pero el mensaje del Evangelio no es, tienes que hacer. El mensaje del Evangelio es que tienes que creer. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya lo ha hecho por ti. Hay alguien que ha comprado tu salvación. Y su salvación para ti significa que Él pone su Espíritu Santo dentro de tu corazón para que el Espíritu Santo empiece a producir fruto espiritual. Por lo tanto, el mensaje todo empieza con la salvación. Si no conoces a Cristo, si nunca has puesto tu confianza en lo que Cristo ha hecho por ti, pues para ahí mismo. Ese es el tema que nosotros tenemos que decir. Ese es el punto para comenzar. Tienes que poner tu fe en Cristo Jesús para poder recibir ese perdón de pecados y ese Espíritu Santo que mora dentro del creyente, porque esta es la clave para continuar. Siguiente punto, todo fluye de la forma en que te nutres con la palabra. Y aquí está el vínculo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo toma la palabra y empieza a aplicar la palabra a tu corazón para que tú crezcas, para que veas y puedas poner en práctica lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, la nutrición es sumamente importante, la nutrición espiritual sobre todo. Y me pregunto, ¿cómo nos estamos nutriendo? ¿Cómo comemos? Si nosotros, es que mira, yo sé que, por ejemplo, tenemos a Joana aquí que sabe mucho sobre la nutrición y hay veces que Maribel la ha invitado a casa y digo, uy, igual mira mi plato y ve cosas en mi plato y dice, ¿qué come este hombre? Ese pensamiento que a veces tenemos. Pero oye, si se viera claramente todo lo que tú estás usando para nutrir tu alma, ¿tendrías tu vergüenza? Que otros vieran la forma en que realmente te estás nutriendo de la palabra, porque igual no nos estamos nutriendo bien para nada. Nosotros igual algunos días leemos un versículo de un sitio, otros días ni abrimos la palabra, otros días leemos un poco pero con prisa, ni tomamos el tiempo para orar, para meditar en lo que Dios ha dicho en su palabra, y nosotros pensamos que vamos bien alimentados porque comemos en McDonald's los 5 días a la semana. ¿Me entendéis? Hay que tener cuidado con cómo nos nutrimos. ¿Será fácil? No. Vamos a sufrir oprobio y vamos a tener que trabajar e incluso algunos van a menospreciar. Pero a pesar de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esforzarnos y disciplinarnos para continuar creciendo. Tenemos que estar en el gimnasio espiritual. Y nosotros ahí día tras día tras día, así con paciencia y constancia, tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Pongo este mensaje delante de nosotros. Digo nosotros porque yo estaba preparando este mensaje diciendo, vaya, yo tengo aquí mucho trabajo en mi vida. No hay nadie que pueda escuchar este mensaje que diga, bueno, bonito mensaje para los demás, pero para mí no fue. No, este mensaje es para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en la palabra? ¿Conocemos a Cristo como Salvador? ¿Realmente estamos siendo constantes
y pacientes en ese crecimiento espiritual. Hermanos, que Dios siga obrando en tu corazón para que sigas creciendo. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, pido por favor que sigas obrando en mí. Yo quiero ser ese ejemplo en todos los aspectos de mi vida, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe. Todo, Señor, quiero que sea evidente que tu Espíritu Santo está moldeando mi vida. Pero pido lo mismo para mis hermanos. Ruego, Señor, que obres en esta congregación para que cada persona que acude a este sitio, que sea evidente en su vida esta obra de tu Espíritu. Pero para hacer esto, Padre, tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar decisiones, tenemos que poner prioridades, obedecer esa dirección de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Pido, Señor, que obres en nosotros y que de este sitio salga tu luz, el reflejo de un Dios que es perfecto, glorioso en nuestras vidas. Que otros que nos ven, que puedan ver a Cristo en nosotros. Esto lo pido, Señor, para que tú seas glorificado en todo. Antes de continuar, antes de cantar, con los ojos cerrados un momento, vamos a mantener el momento de oración y simplemente te pregunto, ¿qué tienes que decir al Señor en esta mañana? Hay algo que igual estabas escuchando el mensaje y el Espíritu Santo estaba poniendo su dedo diciendo, tú tienes que nutrirte mejor. Oye, en ese momento, habla con Dios y pídele fuerzas para poder hacer esto. Quizás el Señor estaba poniendo su dedo diciendo, tú no me conoces todavía, no te has entregado a Cristo. Oye, hoy es el día para salvación. Si Dios está tocando tu corazón y necesitas hablar con uno de nosotros en cuanto terminemos, por favor, búscanos y vamos a tener esa conversación para ayudarte a poder conocer al Señor. Señor, has escuchado las oraciones de cada corazón y queremos obedecerte. Así que obra en nosotros, Padre, para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.